Si quieres hacerte rico, necesitas una idea, mucho trabajo duro y un poco de suerte. Sin embargo, si quieres ser realmente rico, más allá de cualquier comprensión, entonces necesitas encontrar una religión. Solo mira la inimaginable riqueza. El Vaticano, hogar de la Iglesia Católica Romana, se ha asociado durante mucho tiempo con la opulencia y la extravagancia. Desde su impresionante arquitectura hasta sus preciadas colecciones de arte, la ciudad-estado del Vaticano ha capturado la imaginación de millones. Sin embargo, detrás de la grandeza se encuentra una historia llena de complejidades financieras, controversias y políticas cuestionables. La historia de la Iglesia Católica está llena de altibajos, momentos de unidad y discordia y una diversa gama de seguidores repartidos por todo el mundo, con la asombrosa cifra de 1.300 millones de seguidores en todo el mundo. El catolicismo se erige como la denominación cristiana más grande. Sus seguidores se encuentran en prácticamente todos los rincones del mundo, trascendiendo fronteras, culturas e idiomas, desde metrópolis bulliciosas hasta aldeas remotas. La presencia del catolicismo es evidente en las vidas de millones. El corazón del catolicismo. Históricamente se han centrado en Europa, particularmente en países como Italia, España, Francia y Polonia. Sin embargo, la fe ha experimentado un crecimiento y una adaptación notables a lo largo de la historia, encontrando terreno fértil en nuevas tierras durante la era de la exploración y los esfuerzos misioneros desde América Latina hasta Filipinas. La Iglesia Católica ha tocado las vidas de millones. La propagación del catolicismo no se limitó solo a las conquistas históricas o los esfuerzos misioneros. La migración, tanto voluntaria como forzada, ha jugado un papel crucial en la difusión de la fe a nuevas tierras. Las comunidades católicas se han formado en lugares tan diversos como Estados Unidos, Canadá, Australia y varias partes de Asia, impulsadas por el movimiento de personas que buscan nuevas oportunidades o escapan de la agitación en sus países de origen. La mayor arma del catolicismo para sobrevivir al mundo en constante cambio es la adaptación. A diferencia de otras religiones importantes, el catolicismo logra mezclar sus prácticas con las tradiciones y creencias locales. Esto permite que la fe resuene con diversas poblaciones, brindando un sentido de continuidad al tiempo que incorpora costumbres locales y expresiones de culto. En otras palabras, tus rezos son importantes al igual que tu ofrenda. Así que la regla número 1 para crear una religión es no meterse con las tradiciones locales, solo asegúrate de obtener las ganancias de ellos. La maquinaria financiera del Vaticano. No te conviertes en la religión más rica del mundo simplemente confiando en la buena fe. Necesitas un sistema financiero completo para asegurar que el dinero tenga sentido y los tesoros sigan fluyendo a lo largo de los siglos. Entonces, ¿cómo se volvió la Santa Sede tan increíblemente rica? Bueno, no es un misterio celestial. En primer lugar, el Vaticano depende de donaciones tanto de personas fieles como de instituciones generosas. Ya sabes lo que dicen. Cuando tienes dudas, pasa el plato de la colecta entre los fieles. Parece más que dispuesto a contribuir con el dinero duramente ganado para apoyar los esfuerzos de la Iglesia. Pero eso no es todo. El Vaticano también incursiona en el mundo de las inversiones. Sí, escuchaste bien. ¿Quién hubiera pensado que las personas vestidas con túnicas blancas y sombreros un poco diferentes serían tales gurús financieros? Sin embargo, es cierto que la mayor parte de la inmensa riqueza del Vaticano proviene precisamente de su bien organizada cartera de inversiones. Ahora, quizás te preguntes qué tipo de inversiones tiene el Vaticano. Bueno, tiene en sus manos en un poco de todo. Parece que el Vaticano sabe cómo diversificar su cartera celestial, desde bienes raíces hasta acciones. Y por supuesto, no está de más tener algunas conexiones allí. Por supuesto, no olvidemos las actividades comerciales del Vaticano. Sí, la Santa Sede tiene algunas empresas comerciales bajo la manga, desde la operación de museos hasta la venta de artefactos religiosos y recuerdos. Encontraron formas creativas de convertir la piedad en ganancias. ¿Quién sabía que la clave del éxito financiero estaba escondida en las profundidades de una tienda de recuerdos? Todas estas empresas han hecho del Vaticano uno de los países más ricos del mundo. Pero bueno, aún así logran obtener alrededor de 770 millones en ingresos solo para 2021. Sin embargo, ese no es el mayor activo de la Iglesia Católica, es sus propiedades. Propiedades del Vaticano. El Vaticano posee más tierra de la que puedes sacudir con una rociadora de agua bendita, con vastos activos inmobiliarios repartidos por todo el mundo. Es seguro decir que el Vaticano es mejor inversionista de bienes raíces que el mismo Donald Trump. Y si bien muchos multimillonarios tienen algunas tierras oscuras y una megamansiones o dos, el Vaticano en realidad posee algunos de los edificios más famosos del mundo. Entre ellos está la Basílica de San Pedro en el centro de la ciudad del Vaticano. Es la iglesia más grande del mundo y el templo de la fe más renombrado a la par de la Meca. Sin embargo, a diferencia del lugar sagrado musulmán, la Basílica de San Pedro es considerada una obra maestra arquitectónica renacentista y prácticamente invaluable. Y al hablar de obras maestras, la Capilla Sixtina también se encuentra entre las pertenencias del Vaticano, el Templo de la Fe. Esta es famosa por sus frescos de sellado, pintados por Miguel Ángel, incluyendo la icónica creación de Adán, el Palacio Apostólico. Tampoco debe perderse la residencia oficial del Papa, e incluye varios apartamentos papales, capillas y oficinas administrativas. Bueno, después de todo, los vaticanos no ocultan que este es un palacio. La más importante y sin duda la más valiosa de todas sus propiedades es la Biblioteca del Vaticano. Es una de las bibliotecas más antiguas del mundo que contiene una vasta colección de manuscritos históricos,
escritos, libros y documentos. De alguna manera es la historia de la civilización humana, recopilada a través de los tiempos de una organización eterna, junto con las obras maestras arquitectónicas domésticas. El Vaticano tiene varias propiedades internacionales destacadas, así como la mayoría de ellas están en Italia, pero aún así es otro país después de todo, entre ellas Castel Gandolfo, ubicado aproximadamente a 15 millas al sureste de Roma. Es bastante notable. La propiedad sirve como residencia de verano del Papa, incluye amplios jardines y tiene vista al lago Albino. La Santa Sede posee más de 1 millón de iglesias en todo el mundo, pero hay algunas más notables como San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros, la Nunciatura Apostólica de las misiones diplomáticas o embajadas de la Santa Sede en varios países alrededor del mundo. Cada nunciatura incluye un edificio o residencia que sirve como representante de los residentes del pueblo. Hay un total de 116 sedes en todo el mundo. Sin embargo, las más impresionantes de las propiedades internacionales del Vaticano son los palacios papales. Además de Castel Gandolfo, el Papa tiene acceso a palacios y residencias en varios lugares, como el Palacio Apostólico en Letrán y el Palacio Papal de Aviñón en Francia. Cada palacio se usa principalmente para fines administrativos y diplomáticos religiosos, además de que alguien los use como hogares personales. Sin embargo, todavía están llenos de lujosas decoraciones, muebles opulentos y hermosas piezas de arte. Toda la colección de propiedades del Vaticano es inconmensurable en dinero, pero si tuviera que adivinar, diría que vale más de 50.000 millones de dólares. Ahora, puede pensar que la Ciudad del Vaticano está pagando impuestos masivos sobre estas propiedades asombrosas y costosas. La Iglesia y los impuestos. Lo único en la vida que es tan seguro es la muerte, a menos que, por supuesto, seas el Vaticano. Sí, la Santa Sede ha tenido una relación bastante interesante con las autoridades fiscales a lo largo de la historia. Dicen que el dinero no puede comprar la felicidad, pero aparentemente puede comprar algunas exenciones de impuestos. En el pasado, el Vaticano tenía una habilidad especial para evadir el largo brazo del recaudador de impuestos con su estatus de Estado soberano. Logró asegurar algunos privilegios celestiales, incluidas exenciones de impuestos. Además, no había un gobernante lo suficientemente loco como para grabar a la única persona que podía excomulgarlos de la fe y, por lo tanto, enviar legiones de fanáticos religiosos tras sus tierras y riquezas. Sin embargo, las exenciones de impuestos no son el mayor secreto detrás de la riqueza del Vaticano. Las infames indulgencias fueron el mayor éxito de la Iglesia Católica en el mundo de las finanzas. Vender indulgencias fue el santo grial de hacer dinero. Necesitas saltarte el purgatorio e ir directo al cielo. Simplemente abre tu billetera y deja que las monedas fluyan como agua bendita. Fue el plan original de pago para ganar, y vaya que hizo que el monedero del Vaticano creciera. Como puedes imaginar, algunos de los países no mayoritariamente católicos no estaban muy contentos de ver a la Santa Sede disfrutando de cosas gratis, mientras todos los demás tenían que pagar su parte justa. Así que intentaron imponer ataques a sus propiedades. Los países argumentan que la Iglesia debería contribuir con su parte justa al sistema tributario, mientras que el Vaticano reclama exenciones basadas en su estatus religioso y soberano. Es una batalla que difumina la línea entre las finanzas terrenales y la intervención divina. En última instancia, la relación entre el Vaticano y sus países europeos con respecto a los impuestos sigue siendo una discusión en curso. Es un testimonio de la naturaleza en constante evolución del panorama financiero de la Iglesia y la intrincada danza entre los asuntos espirituales y mundanos. No obstante, a lo largo de los años, la Iglesia Católica ha tomado algunas medidas importantes para dificultar los impuestos. El paso más grande en este sentido fue el establecimiento de la Ciudad del Vaticano independiente, el nacimiento de la Ciudad del Vaticano y la nobleza bancaria. La historia comienza en 1929, con la firma del Tratado de Letrán entre la Santa Sede e Italia. Este tratado marcó el final de años de negociaciones y disputas entre el Vaticano y el gobierno italiano. El acuerdo sagrado otorgó la independencia al Vaticano y lo estableció como un Estado soberano. Entonces, ¿cómo terminó el Vaticano con su propia pequeña parcela de tierra? Bueno, fue el resultado de algunas negociaciones inmobiliarias divinas. El tratado otorgó al Vaticano una parte significativa de la colina del Vaticano, incluida la icónica Basílica de San Pedro y los jardines del Vaticano. Fue como ganar la lotería de adquisiciones de propiedades, y así nació la Ciudad del Vaticano, un enclave de 44 hectáreas que se convertiría en el centro espiritual y administrativo de la Iglesia Católica. Es como si el Vaticano dijera: puede que no tengamos el reino más grande, pero lo convertiremos en el más sagrado de la tierra. Como cualquier estado independiente, la Ciudad del Vaticano necesitaba poner en marcha algunas instituciones, y, dado que estamos hablando predominantemente de las riquezas del Vaticano, el Banco Central es un ejemplo obvio. Es como cualquier banco central, pero con un nombre más elegante: Instituto para las Obras de Religión, establecidas en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial. El Banco del Vaticano fue creado para administrar los activos financieros de la Iglesia y proporcionar servicios bancarios. A lo largo de los años, el Banco del Vaticano ha atraído su parte justa de atención e intriga, desde acusaciones de cuentas secretas hasta escándalos financieros. Ha tenido su única cuota de controversias. ¿Pero qué pasa con la nobleza bancaria? Bueno, se refiere a las personas que han ocupado puestos influyentes dentro del Banco del Vaticano. Estas figuras no solo eran banqueros, sino también asesores y administradores de los intereses financieros de la Iglesia. Es como una junta directiva divina con el Papa
como el máximo director ejecutivo. A lo largo de la historia, el Banco del Vaticano se ha enredado en varias alianzas políticas y financieras durante la Primera Guerra Mundial. El Vaticano supuestamente se benefició alquilando propiedades a fabricantes de armas. Además, el banco jugó un papel importante en la financiación de las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. La relación entre el Vaticano y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial fue algo complejo. Si bien la Iglesia no respaldó explícitamente las acciones de la Alemania nazi, algunos argumentan que adoptó una postura más neutral para proteger sus intereses. Sin embargo, es importante señalar que también hubo miembros individuales de la Iglesia que resistieron activamente el régimen nazi. Bueno, para ser honestos, los católicos tampoco son grandes fanáticos de los judíos, así que tenían algo en común con el loco con un bigote gracioso en Berlín. Así que sí, reírse del sufrimiento suena bien cuando se trata de la Iglesia católica. Sin embargo, esta colaboración con los regímenes nazi y fascista en Europa está lejos de ser la única controversia en torno a las actividades ilícitas de la Iglesia católica y los escándalos en medio de los muros sagrados del Vaticano, donde los ángeles cantan y se susurran oraciones. Ahí ha habido más de un escándalo y drama divino que sacudió los cimientos de la Iglesia. Pero no teman, porque la redención es un tema clave en la fe católica, y el Vaticano no ha sido inmune a la búsqueda de reconstruir la confianza después de todo. Cuando tienes conexiones allí arriba, ningún pecado es demasiado grande que no pueda ser perdonado. En los rincones oscuros de la historia ha habido rumores de actividades ilícitas dentro del Banco del Vaticano. Es como si la Iglesia tuviera su propia misión secreta completa con operaciones clandestinas y transacciones misteriosas. Tal vez tomaron la frase: Dios trabaja de maneras misteriosas, demasiado literalmente. Rumores de lavado de dinero e impropiedad financiera se arremolinaron alrededor del Banco del Vaticano, causando olas de preocupación tanto entre los fieles como entre los escépticos. Como se puede imaginar, que no fue de mucha ayuda en un mundo cada vez más agnóstico. Gracias a Dios que los confesionarios estaban cerca. Los escándalos también han plagado recientemente al Vaticano, proyectando una sombra sobre la autoridad moral de la Iglesia, desde acusaciones de sacerdotes que lastiman a niños hasta casos de mala gestión financiera. La Iglesia enfrentó una crisis de confianza. Fue una llamada de atención recordando al Vaticano que incluso las instituciones más sagradas no son inmunes a las fallas humanas. Sin embargo, el golpe más duro para la Iglesia, que aún resuena dentro de las iglesias católicas de todo el mundo, fueron las acusaciones de abuso infantil que involucraron abuso sexual de menores por parte de sacerdotes y encubrimientos por parte de altos mandos dentro de la Iglesia. La peor parte fueron las amenazas indirectas hacia los denunciantes y periodistas que cavaron profundamente en los trapos sucios del Vaticano. Esto le costó al Vaticano mucho dinero, y muchas personas fueron repelidas de la Iglesia por su abuso de poder sin complejos. En medio de la tormenta, el Papa Francisco, que en paz descanse, emergió como una gran lata de esperanza, decidido a reconstruir la reputación de la Iglesia, restaurar la fe en su liderazgo y la reputación. Bajo la guía del Papa Francisco, el Vaticano implementó reformas para prevenir futuros escándalos y fomentar una cultura de integridad con un enfoque en la transparencia, la rendición de cuentas y un compromiso renovado con las enseñanzas de Cristo. El nuevo Papa se embarcó en una misión para sanar las heridas y lograr un cambio significativo. En otras palabras, el Papa Francisco declaró que haría grande al Vaticano nuevamente. La piedad de esta resolución es un poco cuestionable, ya que el principal catalizador para el cambio en la Iglesia no se debió a los múltiples escándalos y el sufrimiento de niños inocentes, sino solo después de que el Vaticano experimentó una pérdida financiera masiva debido a estas crisis. Como para probar mi punto, el Papa Francisco comenzó una reforma masiva no solo en la moral de la Iglesia, sino también en sus finanzas. La Iglesia tuvo que navegar el delicado equilibrio entre el sustento financiero y evitar la apariencia de impropiedad. Es como caminar por la cuerda floja, tratando de recolectar suficientes fondos sin caer en el abismo de la sospecha. Se desempolvaron las cajas de donaciones, se lanzaron campañas de recaudación de fondos y se animó a los fieles a contribuir a la misión de la Iglesia. Lentamente, pero con seguridad, el Vaticano comenzó a recuperar algo de su credibilidad perdida. Las donaciones comenzaron a fluir nuevamente y los fieles encontraron consuelo en el liderazgo compasivo del Papa Francisco. El Vaticano hoy en día, en los últimos años, ha avanzado hacia la transparencia financiera y la rendición de cuentas. Ahora se publican informes financieros anuales que arrojan luz sobre las fuentes de ingresos y la asignación de fondos. Por supuesto, ningún escándalo es demasiado grande o demasiado desastroso para que el Vaticano abandone sus exenciones de impuestos. Se imagina la carga financiera si tuvieran que pagar impuestos sobre millones de iglesias en todo el mundo. ¿Cómo repondrían su inmensa riqueza y mantendrían el monopolio sobre la moralidad? Y mientras las donaciones y las organizaciones benéficas vuelven a la normalidad, hay algunas especulaciones de que el Vaticano todavía opera en la oscuridad a través de su principal fuente de ingresos, sus inversiones, entidades comerciales y el Banco del Vaticano. Tener una riqueza verdaderamente inimaginable y vivir en el mayor lujo debido a recibir donaciones de personas que apenas pueden permitirse comer también puede considerarse poco ético. Pero bueno, al menos tienen algunas cosas brillantes para mostrarle al mundo: lujo divino y opulencia. Cuando se trata de lujo y opulencia, la Iglesia Católica sabe cómo ofrecer un espectáculo, desde deslumbrantes catedrales hasta obras de arte invaluables. Los tesoros de la Iglesia harían sonrojar de envidia incluso al rey Midas. Las decoraciones de la Iglesia
iglesia se encuentran entre las exhibiciones de lujo más obvias. Cada templo está adornado con ornamentos y acentos dorados. Sin embargo, ninguno puede compararse con la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. Es como ir a un santo Fort Knox, solo que el oro no está en ladrillos, sino que cuelga de las paredes y los techos. Dentro de las salas sagradas del Vaticano, encontrará un tesoro de obras maestras artísticas, desde los impresionantes frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, hasta esculturas invaluables y tapices intrincados. La colección de la iglesia es un testimonio de la belleza de la creatividad humana. Es como tener una galería de arte que haría que cualquier curador se debilite de rodillas. Pero no olvidemos las brillantes joyas que adornan al clero de la iglesia. Los obispos y cardenales a menudo visten túnicas y accesorios extravagantes, incluidas mitras y pectorales ornamentados, al igual que cruces incrustadas con piedras preciosas. Si piensas que eso es inquietantemente lujoso, no deberías mirar las reliquias del Vaticano. La iglesia cuenta con una variedad de artefactos sagrados que van desde fragmentos de la Veracruz hasta piezas de ropa usadas por los santos. Es como tener un museo divino de reliquias antiguas, donde los fieles pueden maravillarse con estas conexiones con su fe. La exhibición más impresionante de extravagancia, sin embargo, combina todo lo anterior. Es el bastón pastoral del Papa Gregorio Magno. Es una obra de arte en sí misma. El bastón está hecho tradicionalmente de madera. Presenta intrincadas tallas y decoraciones. Está diseñado con la forma de un cayado de pastor que simboliza el papel del Papa como el pastor de la Iglesia Católica. El bastón está adornado con metales preciosos y diamantes, lo que lo convierte en una de las posesiones más preciadas del Vaticano. Y así, entre muros dorados, túnicas sagradas y cuentas bancarias celestiales, descubrimos que la riqueza del Vaticano no solo se mide en fe, sino en propiedades, arte, inversiones y secretos. Mientras tú y yo contamos las monedas del mes, allá se cuentan los siglos de poder, influencia y, bueno, mucho lujo divino. Si te sorprendió este viaje por los tesoros del trono de San Pedro, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, algunos tienen fe, otros tienen fortuna.